Robert Arias es un jugador que hace muchos años marcó época en el fútbol nacional, principalmente con Herediano, también con Pérez Celedón y la Selección Nacional de Costa Rica. Mundialista sub-17, mundialista sub-20. Su salida de Herediano le dolió, pero a pesar de eso no guarda rencores y hoy recordará muchos pasajes en esa institución y en otras también. Así que pongámonos cómodos y cómodas porque iniciamos el A Fondo con Robert Arias. Don Robert Arias, qué gusto tenerlo por acá en A Fondo Con. De verdad que muchas gracias, muy agradecidos por aceptar la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Gaby? ¿Todo bien? Espero que esté todo bien, la verdad bastante feliz, bastante agradecido de estar en este programa. Muchas gracias. A ver si nos alcanza el tiempo, Robert, porque con ustedes, más cuando son exjugadores, hay muchísimas anécdotas, muchos pasajes, mucha historia, y más cuando todavía están activos en el fútbol. Sí, hay bastantes historias, bastante que recorrer durante todos estos años metidos en el fútbol y hay bastante que hablar. Y vamos en desorden. Le pregunto en la actualidad, gerente deportivo del Municipal Pérez Celedón, ¿cómo está manejando, cómo lleva esa faceta, Robert, actualmente? Bueno, sí, estamos en ese lado ahora de gerencia deportiva del Municipal Pérez Celedón. Algo bastante diferente de lo que estaba acostumbrado, pero la verdad muy bonito, mucha responsabilidad y pues creo que lo vamos haciendo de la mejor manera. ¿Y cómo surgió el tema de Pérez? Bueno, el tema de Pérez y mi persona viene desde hace años, ya con jugador y también parte de lo administrativo, ya la cuarta ocasión en la que estoy ahí. Primero, después de Herediano, de lo que me pasó, me fui para Pérez Celedón, me fui para Guatemala, volví a Pérez Celedón, después ya como jugador. El siguiente retorno mío a Pérez Celedón ya es como parte de la administración, coordinador de Liga Menor y todo eso. Yo me voy de Pérez porque ya decido ser técnico. El primer equipo que se me acerca fue Curridabat. Entonces ya después de ahí ya pasaron 9, 10 años, vuelvo otra vez para ser el gerente que, bueno, la directiva pues desde que estoy en Pérez siempre he tenido contacto con ellos, que a veces le averiguo de un jugador o cosas así. Okay. Entonces la relación es bastante buena con la junta directiva. Independientemente de quién sea el presidente, siempre hay como... Ajá, siempre hay buena relación, siempre hay buena relación. Y pues me pidieron y nos reunimos, llegamos a un acuerdo y ahí vamos caminando. Y creo que es una institución que yo quiero mucho, que en un momento muy difícil de mi vida me abrió las puertas y me enamoré del lugar, me enamoré de la institución y siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Sí, que la gente lo marca no solo con Herediano, sino también con Pérez Celedón por los pasajes que tuvo, ¿verdad? Sí, es correcto. Obviamente, pues para todo el país sabe que uno es herediano, pero... ya de tantas veces que estoy en Pérez y claro, la verdad pues la gente ya me quiere bastante y hemos hecho pues una buena mancuerna, por así decirlo, lo que es la institución y mi persona durante todo este tiempo y ahí seguimos, no sé cuánto tiempo más, solo Dios lo sabrá, pero ahí estamos felices. Robert, usted llega a Pérez antes de que inicie este torneo, ¿verdad? ¿O ya había comenzado? No, yo llegué a Pérez finalizando el torneo. Ajá. Ok, quería estar seguro para hacerle la consulta. ¿Cómo se sienta un gerente deportivo armar una planilla en conjunto con un director técnico? Porque usted ha estado del otro lado, ha estado como jugador y como entrenador. Ajá. Como gerente, ahora sí, ya la responsabilidad de contratar es suya. Porque el técnico supongo que quiero esto, quiero lo otro. Bueno, ¿cómo se empieza? Es muy difícil porque, bueno, ahora que estoy de este lado y sabiendo de que hay un presupuesto, claro, y que uno no se puede salir de ese presupuesto. Y obviamente el presupuesto de un equipo no tradicional no es tan grande como un equipo tradicional. Y ya me había tocado del otro lado, donde decir, bueno, yo quiero este jugador, quiero esta posición,
quiero porque, bueno, gracias a Dios me llevo bastante bien con los jugadores y me escriben bastante. Entonces, cuando estaba de entrenador me tocaba, bueno, ya después la directiva tenía que ver cómo hacía Claro. para negociarlo y a veces no se daba la negociación, entonces, bueno, ahí uno ahora, ok, va a un plan B. Y ahora, pues de este lado me tocaba reunirme, bueno, al principio cuando llegué, con don Horacio Esquivel, de ir tratando de planificar lo que sería esta temporada, pero al final pues no se pudo quedar él. Nos tocó escoger entrenador, nos tocó traer como 15, 16 jugadores. Okay. Que fue bastante. Ajá, fue un cambio bastante grande también para el entrenador, porque si se hubiese, digamos, un entrenador que ya estaba y que conocía, era más fácil. Claro. Pero no, tuvimos que cambiar todo el cuerpo técnico, bueno, casi todo el cuerpo técnico, casi toda la planilla, el 50%, 60% y bueno, a trabajar. Eso era lo que nos costaba y tratamos de armar la pretemporada una semana y media antes de lo normal, porque sabíamos el riesgo que estábamos cogiendo con el cuerpo técnico y con los jugadores de que era todo nuevo. Claro. Y a mí me gusta siempre, digamos, ahorita pues yo estoy tratando de armar la temporada que viene. Andar adelantado. Sí. Para que no los agarren en curva. Robert, y ese es un mundo que me encanta, es interesante porque cuando uno ya ve la foto del momento, uno dice, mira, qué buena escogencia. Pero la pregunta del millón es, ¿usted le tocó armar equipo y contratar técnico? ¿Qué hizo primero? Porque hay técnicos o gerentes deportivos que sin tener técnico empiezan a contratar y no saben si el técnico que viene va a comulgar con esos jugadores. O ya más o menos fue al revés, ya sabían lo del señor Orozco, más o menos que iban carrilado y ya cuando él llegó empezaron a ver el tema de la planilla. Vieras que lo primero que tratamos de hacer en el club fue establecer un método, qué es lo que quería el club, qué jugadores necesitaba el club para ese método, para esa metodología. Y ahí empezamos a contratar, como le digo, ya he pasado por muchos equipos y aparte de tantos años en el fútbol, uno deja muchas amistades. Entonces fui tratando de escoger los mejores jugadores que yo creía en ese momento para que al final no quedarnos, digamos, con lo que sobra, claro, como dicen. Claro. Y fuimos armando el equipo jugador por jugador. Lo del profe Orozco no se sabía. Okay. Habían otros antes del profe Orozco. Después cuando surge lo del profe, yo me entrevisto como unas 3, 4 veces por vía Zoom con él. Él estuvo con Francisco Calvo en Juárez, de lo cual obviamente yo tengo muy buena relación con Francisco, lo llamé. Le comenté, vieras que está el profe el Chuli Orozco, me parece muy interesante, quiero traerlo por cómo él trabaja, su metodología, su seriedad, lo detallista que lo pude ver yo dentro de las entrevistas que nos hicimos, las llamadas, los videos que nos hicimos, y él me dijo, llévelo sin miedo, está bueno que apueste por algo nuevo, él trabaja muy bien, entonces creo que eso fue también el empujoncito que hacía falta, porque obviamente estaba el miedo de que, bueno, y el profe, pues digamos, no es que no haya dirigido, obviamente ya ha dirigido, estuvo hasta en una selección de Perú, en la mayor, como asistente y todo, y ese sexto sentido que uno le dice que ese es por conforme él trabajaba, como a mí me gusta, digamos, trabajar de cuando estoy de entrenador. Y la filosofía que la comulgaba. Es correcto, entonces ahí hablando pues nos entendíamos, él me decía una cosa, yo se lo contestaba bien, eso cuando uno hace clic. Y bueno, por el momento pues gracias a Dios y creo que aparte que muy buena persona el profesor y su asistente, el trabajo en la cancha va bastante bien. No, lo están haciendo extraordinariamente y curiosamente en un torneo, Robert, donde muchos le ponían, y yo me incluyo, y voy a ser completamente sincero, cuando a uno le preguntan el pronóstico antes del torneo, cuáles van a ser los últimos 3 lugares, uno casi siempre ponía a Pérez Celedón porque yo dije, bueno, se fueron tantos jugadores, trajeron tantos, no conocemos al profe Orozco,
y son 10 equipos. Ahora la lucha por el descenso es más. Y hoy Pérez nos cerró la boca muchísimo, no solo, ojo, no solo teniendo buenos resultados, jugando muy buen fútbol. Entonces, y esas son las sorpresas gratísimas en el fútbol nacional cuando un equipo no está ahí de chiripa, sino que se merece estar donde está, ¿verdad? Imagínense la presión para mí, que como no dudando de la capacidad del profe, pero cómo íbamos a tener un entrenador que no conocía el medio en un campeonato de 10, Sí, sí, sí. cambiando tantos jugadores. Entonces es un riesgo que la Junta Directiva me apoyó, gracias a Dios, y ahí vamos con buenos resultados por dicha. Sí. Ya para terminar este tema del profe Orozco, tengo una curiosidad. ¿Con qué lo sedujo Pérez Celedón? Porque claro, él ha dirigido en Perú, en México, que los salarios son exorbitantes comparados con los del fútbol nacional. Y ahora mucho más para un equipo como Pérez Celedón. ¿Qué lo sedujo para venir al fútbol nacional a un equipo como Pérez Celedón? Bueno, lo primero fue que cuando empezamos a hablar, no le hablé del salario porque yo le dije que el salario de nuestro país no se comparaba con los salarios que él estaba acostumbrado. Que si le llamaba la atención, le seducía venir a tratar de un objetivo más, una meta más de él diferente, darse a conocer en otro lugar, que el objetivo era grande, que la meta era bastante grande, que si estaba en condiciones de tomar algo así. Y creo que eso fue lo que más le pareció a él, porque estamos de acuerdo que en lo económico, pues allá en México le va mejor. Claro, sí, sí, sí. Pero sí tenía esas ganas, esa hambre, esas ganas de triunfo y gracias a Dios pudimos convencerlo de que se viniera. Robert, ¿y se siente satisfecho? A ver, el torneo ya está entrando en una etapa más madura, falta el otro torneo y todo, pero por lo menos a hoy Pérez Celedón ha dejado muy gratas sensaciones, lo acabamos de decir. ¿Usted está satisfecho o siente que puede ser inclusive mejor para el próximo torneo? No, puede ser mejor. Uno siempre quiere más y todavía vemos que, digamos que vamos bien en el torneo, pero podríamos estar mejor en este mismo torneo. Y tenemos que estar mejor el próximo torneo. Entonces, trataremos de poder conseguir los jugadores que queremos, que desde ya estamos buscando, para poder darle esas herramientas al profesor para poder luchar partido a partido, jornada a jornada, domingo, miércoles, que para los que tenemos pues un plantel reducido es más costoso. Robert, ¿y cómo es su relación con los jugadores? Así porque usted se lleva muy bien, fue jugador. Pero ahora es el jefe, ¿verdad? Y tiene que por ahí jalar un mecático aquí, otro allá, una llamadita de atención con esa relación. Sí, es correcto. Ahora uno que está de este lado, pues uno ya también sabe qué piensan ellos o por qué están pasando dependiendo alguna situación. Pero la verdad es que la verdad me llevo bastante bien. Vacilamos mucho cuando tenemos que vacilar. Y igual hay momentos en que algunos pues lo he llamado a la oficina y le digo, mira, me parece esto y esto y esto que no lo estás haciendo bien. Gracias a Dios tengo esa capacidad para poder hablar y saber que lo que ellos están pasando, algunas cosas puedo haberles pasado yo similar. Entonces, bastante bien la relación. Y la relación también con el cuerpo técnico para mantener bien el camerino, el grupo, porque pasa mucho, Robert, y usted que también jugó en Pérez Celedón, en ese tipo de equipos de fuera de la GAM, hay mucha distracción para muchos jugadores, y aquí lo han contado muchos, hasta el mismo Diego País, ¿verdad? Dice, o sea, yo me enamoré de Pérez y de la cultura de Pérez Celedón, y muchos de esos jugadores extranjeros o del Valle Central, de ahí entrenan de 7 a 9 y a las 9:30 ya tienen todo el resto del día para ver qué hacer, y entonces puede haber mucha distracción también. Es que sí hay mucha distracción. Imagínense que, bueno, hay unas playas lindísimas ahí en Dominical, Lubita, bueno, Matapalo. Entonces a 40 minutos tenés la playa y dependiendo la hora en que entrenás, si es una sesión, entonces tenés mucho tiempo libre para hacer lo que ellos quieran, pero hemos tratado de ir tratando de que se nos hagan más profesionales, de que piensen más en las horas fútbol, en las horas de trabajar, y cuesta luchar, digamos, también con los jugadores que quieran venir por pasar el cerro, por muchas distracciones que usted dice que hay, pero el lugar es acogedor. O sea,
A veces está uno en la casa y los señores, los vecinos de la par, venga a almorzar, ya eso cuesta mucho que se dé, pues allá se da. Venga a tomar café. Eso es lo bonito de ese lugar. Que Pérez Celedón recuperó este torneo, algo que había perdido torneos atrás, y es la localía. Que antes cuando un equipo iba para Pérez, ya uno decía, ya cruzó el cerro y ya lleva 2 adentro. Es correcto. Y ya lo había perdido, Pérez Celedón no estaba pesando tanto de local. Y ahora ya la visita a Pérez Celedón ya en el calendario ya es pesadita. Lo importante es que me tocó vivirlo, tanto como cuando fui a jugar con el Herediano allá, a cuando me tocó defender a este club, me tocó vivirlo, sentirlo, saber lo que es eso de guerreros. Traté de buscar jugadores con esas características a la hora de contratar y que era que nos hacían falta ese tipo de jugadores, y en cuanto a eso fuimos armando el equipo y seguiremos armando el equipo porque eso no se puede perder. Eso es un arraigo, le digo yo siempre a los jugadores lo que es usted jugar en ese equipo que es de guerreros y que usted tiene que dar la vida en la cancha, y que habíamos perdido todo eso. Teníamos 4 años, por ahí 3 años y un poco, de estar peleando descenso, y en casa nos llegaban, y además creo que la estadística da que en estos últimos 3, 4 años se ganaron más partidos de visita Fuera, sí. que de casa. Claro. Entonces teníamos que agarrar otra vez eso tan bonito que siempre tuvo Pérez Celedón, de que de ahí en casa nunca se perdían puntos. Sí. Primera pausa, Robert, y nos venimos a meter ahora sí en su carrera. Que vaya carrera que tuvo, ¿verdad? Y muchas anécdotas también. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor, no se despeguen. Ya casi volvemos acá en A Fondo con Robert Arias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con Robert Arias como invitado. Robert, cuéntenos un poquito del origen suyo, de dónde es, ¿verdad? Y cómo fue llegando hasta el fútbol. Bueno, yo soy del Roble de Santa Bárbara, Santo Domingo el Roble de Santa Bárbara Heredia. Mi mamá es porteña, mi papá sí es de ahí de Santa Bárbara, y bueno, yo la verdad no quería ser futbolista profesional. No. Nunca fue mi sueño. ¿En serio? Sí. Era la excepción de los niños. Nunca, mayoría... o sea, amaba el fútbol, pero no me veía siendo jugador profesional, no era esas ansias. Yo jugaba en unos campeonatos del pueblo cuando eso hacían, que eran muy bonitos, que se dividían el lugar, entonces, digamos, a mí me tocó jugar con los del centro, así se llamaba. Estaban los sureños, los norteños. Y mi hermano, a mi hermano le dijeron que estaban haciendo pruebas en la selección sub-17. Y a mí nunca me gustó jugar de defensa. Tampoco, ¿no? Ni fútbol ni ser defensa. Ajá, cuando yo estaba en el colegio, en el Liceo Samuel San Flores, el entrenador de ahí fue que me empezaba a poner de defensa, pero nunca me gustaba. Cuando jugaba esos campeonatos, yo siempre jugaba de la media para arriba. Entonces resulta que ya llegó mi hermano, me dijo, Robert, vieras que están haciendo unas pruebas allá en San José, en la Sabana. Y yo, no, yo no quiero ir. ¿Para qué? Me dice, no, hombre, vamos, yo no quiero ir. Y bueno, ahí le acepté ir, y le dije, yo no voy como defensa. Se lo advertí a mi hermano, a Carlos, que gracias a él, digamos, que fue que jugué, porque él me insistió mucho, que fuera, fue el que casi que me hizo empujado. Entonces llegamos y él habla con Armando Rodríguez y le dice que si trae un jugador de Santa Bárbara, que si lo quiere probar. Entonces Armando le dice que no, que ya las pruebas pasaron. En ese momento habían como casi 200 jugadores en el Estadio Nacional. Entonces le dice, ¿quién es el muchacho? Y entonces ya me va a volver a mí. Cuando ese momento yo era un poquito más alto que los demás. Los demás de la media, digamos. Entonces, bueno, vamos a darle el chance. Y entonces pasó el asistente de Armando. ¿Quién es portero?
¿quién es defensa? Y yo de baboso hago, yo levanto la mano. El que no quería y levantó la Ajá. mano. ¿Y cómo es? Y entonces de ahí empecé ahí. Recuerdo, yo no tenía equipo, y fui pasando prueba con prueba. En el Cada zarandeo escogencia, que ajá, hacían, cada que primero escogencia, 200, después es correcto, 150. es correcto, cada semana, cada viernes dan una lista diferente. Ujú. Entonces, usted no sabe lo que era estar en ese camerino cuando empezaban a dar, estos veintitantos se quedan, ping, ping, y Sí, cuando uno sí, escucha sí. el nombre de uno. Y ahí seguí y después llegó, como estaba sin equipo, ya habíamos clasificado al Mundial, llegó Saprissa a buscarme, mi papá dijo que no. No, Llegó la liga a buscarme, mi papá me dijo que no. Entonces heredianísimo me él. dijo que si yo no jugaba con Heredia, yo no No jugaba jugaba para con ningún nadie. equipo. Y las Y selecciones exigían tener un equipo. ajá, en ese momento casi no tanto, pero sí era, digamos, de estar compitiendo Sí, todo el claro. fin de semana Sí, sí. cuando no estábamos. Y antes el campeonato no era como ahora, que son los 10 o 12 equipos de la primera división, sino que era global, Regional. ajá. Y era más bonito, digamos, porque eran también los antes del partido y todo. Y hasta que llegó Orlando León, y le preguntó a mi papá que se dio cuenta que yo no tenía equipo. Entonces él le dijo, no, es que si él no juega con Heredia, no juega con ningún equipo. ¿Y usted qué le decía a su papá? ¿De ahí qué iba a hacer? No, no podía decirle nada No podía tampoco. decirle nada, no podía decirle Y nada. usted chiquitillo siempre herediano, por su Sí, papá sí, también. mi papá me llevaba al estadio, sí. Solo la mamá de Aarón, mi sobrino, mi hermana, que era liguista en ese momento. Y después de ahí todos heredianos. Entonces ya ahí fue cuando empezó la situación mía con el Herediano y empezamos a jugar. Después ya fuimos Y su papá saltando en una pata. Ah, sí, no se perdía, cuando él estaba vivo no se perdía ningún partido y toda mi carrera, pues estuvo cerca y ahora quedaron pues también cuando en el inicio, él se me murió hace 2 años, y lo siguió también. Claro. Robert, ¿y cómo vivía psicológicamente, o sea, mentalmente esas pruebas para... Antes se estiraba mucho eso, que tal vez sí habían visorías en regiones, pero antes decían, el próximo fin de semana hay pruebas para la selección sub-17 o sub-15. Y entonces los chiquillos podían ir, no tenían que llegar a ser vistos a los pueblos. Pero usted no tenía conciencia de que estaba haciendo prueba para una selección nacional y podía ser hasta mundialista. ¿O Vieras sí? que no, No era como un anhelo así. no era, o sea, yo no quería ir cuando yo le dije a mi hermano, no, yo no quiero ir Cali, no, sí, vamos y prueba y no sé qué. Y yo le decía que no, porque yo no tenía esas ganas reales de ser futbolista profesional. Obviamente cuando ya me escogen en la selección y todo, pues ya yo veo la cosa totalmente diferente. Bueno, y me cambió el panorama. Claro. Ahora ya lo veo de otra manera. Ya cuando habíamos ido al Mundial en Egipto, en el 97, ya pues venía el proceso para Nigeria. Y para el Mundial de Nigeria, el primer día que veníamos después del Mundial a entrenar con la sub-20, me pasó algo que creo que eso es un comienzo. Para mí fue el comienzo. Gracias a don Carlos Watson, que para mí fue el mejor entrenador que tuve en mi vida. Yo llegué el primer día que nos convocaron, terminamos de entrenar, y me dice don Carlos Watson, Robert, ven acá. Y le digo, sí. Me dice, yo te conozco, sé quién eres, sé en qué equipo jugás. Mira, vos haces esto y esto mal. Si algún día lo mejora, yo te voy a convocar, pero no vengas mañana. Así se lo digo. Así me lo dijo don Carlos, sí. Y cuando eso fue al frente del Paseo de las Flores, ahí en Heredia, había una cancha ahí, de una universidad. Y yo salí, me monté al bus y me fui pensando de que este señor, ¿qué le pasa? Después dije, no, y tiene razón. Mira, no estoy haciendo esto bien, no hago esto bien, no hago esto bien. Y le pedí ayuda a Carlitos Murillo, un jugador que era de nosotros, era un compañero, ya era grande. Y usted estaba en Herediano. Sí, ya yo estaba en Herediano. Yo ya estaba entrenando con el primer equipo. Yo tenía 17, iba a cumplir 18 años.
Y le dije, vieras que me dijeron esto, esto y esto y esto. Yo siempre desde pequeño soy muy desesperado con la puntualidad. Entonces yo siempre llegaba primero en el camerino. Me entrenaba a las 8, yo a 6, 6 y 15 ya estaba en el... Bastante. Ajá, 6 y 6 y 15 ya estaba en el estadio, aunque nada más me quedaba arrollando las vendas o cosas así. Y le dije a Carlitos que me había pasado eso, a Murillito, y que si me podía ayudar, que yo quiero mejorar en esto y en esto y en esto. Y gracias a Dios él me ayudó y entonces él empezó a llegar más temprano de lo que llegaba y empezamos a practicar. ¿Y como cuáles cosas le dijo don Carlos? Que, se acuerde ahorita. Ajá, que yo no anticipaba bien la pelota, que siempre cometía falta, que iba a destiempo a la hora de anticipar, cosas de esas en los traslados. Claro. Entonces, eso fue un inicio para mí. Pero qué bien, ¿verdad? Ajá. Porque... Eso fue un inicio para mí muy, muy grande, sobre todo de lo que había pasado con un entrenador del Herediano cuando yo venía del Mundial de Egipto, que nos trató muy mal. A los 3 que fuimos al Mundial nos trató muy mal. Si no hubiésemos sido mentalmente fuertes, yo creo que ese entrenador nos hubiese marcado para mal. ¿Mal en qué sentido, Robert? Porque nos trataba muy mal. Claro, el trato del día a día. Y... Ajá, con el trato de más. Yo creo que esto, yo lo conté a mis papás, esto como a casi los 40 años. Ajá, porque habíamos 3 que habíamos ido a ese Mundial de Egipto. Ajá. Y según entiendo, él estaba entrenador de esa selección y lo quitaron. Claro, Ajá. saca de clavo. Ajá, y cómo es, y cuando llegamos, yo me acuerdo, nosotros estuvimos como casi mes y 15 días en Europa para ese Mundial, por diferentes lugares. Entonces, bueno, el horario uno ya venía completamente diferente. Entonces yo llegué ese día al entrenamiento, al día siguiente que llegamos del Mundial, y el señor estaba en media cancha, él dirigía el primer equipo. Y nos empezó a gritar, feísimo, feísimo, que yo empecé a volver para todo lado, y es conmigo. Sí, sí, sí. Ajá, y después de eso nos empezó a tratar mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Pero así, mal, no quiero ni... Palabras feas y sí, palabras humillantes. feas. Humillantes, sí, humillantes, sí. Que digo que después de eso, yo pasé como unos 3, 4 años muy mal, en el sentido de que le deseaba el mal. A él. A él. Ajá. Hasta que yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Ya como a los 25, sí, como a los 23 años, yo dije, ya no puedo seguir viviendo así. Porque es que nos había marcado tanto. Claro, claro. Que bueno, yo pues al final dije, no, esto no me va a doblegar. Él no va a definir lo que soy yo. Fue tanto, digamos, de que un tiempo estaba muy mal Heredia con él como técnico. Y Johnny Murillo dijo en una reunión, profe, ¿por qué no mete a ese chamaco, ese carajillo, Robert Arias, por lo menos para que vaya a volar patadas ahí? Y él llegó y dijo, cuando yo necesite 11 vacas, voy a conseguir 11 Robert. Son cosas, entonces son cosas sí, muy pesadas, difíciles, ajá, pesadas, muy pesadas, que nunca se me va a olvidar. En el 2009 llegó a pedirme perdón porque necesitaba trabajo en Heredia. Ah, sí. ¿Es técnico nacional? Es técnico nacional. Y después se lo volví a topar, digamos, en el medio. Muy poco, gracias a Dios, pero me liberé cuando yo solté esa mala vibra que yo estaba sintiendo en mí. En el 2009 llegó a pedirme perdón. Yo le dije que no se preocupara, que si lo que necesitaba era el trabajo, que no necesitaba hacer eso. Claro. Que me dice, no, es que era yo muy joven y cuando eso tenía 50 años. Bueno. Pero son cosas que la verdad me marcaron para bien en el buen sentido de la palabra porque me hicieron luchar. Luchar ahora sí por el sueño de que ya empecé en eso, tengo que terminarlo. Claro. Y después don Carlos me dio una lección muy vida de vida con que tengo que mejorar en esto. Que ojalá todos fueran así. Ajá, ojalá a veces la verdad incomoda y duele, pero si uno la sabe digerir, es buenísima. Y yo me acuerdo que yo me acostaba y decía, yo voy a ir a ese mundial, yo voy a ir a ese mundial. Llegaba cada vez que daban una lista, no estaba. Y empecé a jugar ya con Herediano, ya con el primer equipo. De rebote fue mi debut, totalmente de rebote y seguía en las convocatorias y no aparecía. Ya después clasificaron al mundial
y faltando como unos 4 meses para el Mundial, en esa lista pues ya aparecí yo otra vez, ya era titular en el Herediano. Claro. Y súper bien con don Carlos, como le digo, me dio esa elección. Usted habló con don Carlos después, le dijo... No, no le dije nada, nada más él me dijo, has mejorado en algunas cosas, todavía te faltan otras. Claro. Y yo le dije, profe, en lo que usted quiera yo mejoro. Y me llevó al Mundial, gracias a Dios, nos fue bastante bien, que fue la de Nigeria, la primera selección que podía clasificar a una segunda fase. Y después de ahí me lo tomé muchas veces más en el Herediano. Como le digo, para mí el entrenador que más me marcó para cosas buenas y me hizo mucho bien en ese momento. Qué bien, Robert, qué historia más bonita porque cualquiera tira la toalla, sí, ¿verdad? Sí. Más con la historia suya de que primero no quería ser futbolista, después no quería ser defensa y terminó siendo mundialista, juvenil, sí, infantil y demás. Robert, y en la experiencia en primera división propiamente, a pesar de este trago amargo con esta persona, que ¿usted públicamente ha dicho el nombre de él o no? No, es que nunca he hablado de esta situación hasta ahorita. Nunca he hablado de esta situación. Ya, es que muchos deben de estar preguntando en casa, deben de estar haciendo cuentas ahí. Dirigió un tiempo en Nicaragua. Sí, dirigió un tiempo en Nicaragua. Ya sé quién es. Sí. Don Henry Duarte. Es correcto. Don Henry Duarte. Robert, a ver, cuando ya propiamente tiene la experiencia en primera división y empieza a avanzar, ahí usted ya no dijo, uy, no quería ser futbolista, pero ahora sí, este es mi anhelo y lo disfrutó, digamos. Fui muy feliz toda mi carrera, fui muy feliz. un poco desordenado en la noche, pero sí muy feliz. Sí, muy feliz. ¿Qué le voy a decir? A lo mejor si me hubiese puesto un poquito más serio, mi carrera hubiese sido diferente. ¿Por qué? ¿Era de los que les gustaba salir? Vieras que mucha gente me trata de que yo era un borracho. Yo la primera vez que probé alcohol fue el día que pasamos a una semifinal, que don Orlando se cayó y se le... Orlando de León, sí. Y se le bajaron el buzo o el pantalón que andaba. Sí, que andaba gateando. Ajá, ese día con gol de Froilán, yo nunca había tomado guaro, nunca me he tomado una cerveza. ¿Hasta ese entonces? Hasta ese entonces nunca había probado el licor. El primer trago de cerveza que yo pruebo fue como a los 15 años, que mi papá estaba tomándose una cerveza. Y yo le dije, papi, yo quiero probar. Y él me dijo, tome, usted sabrá si le gusta, no es bueno. Y no me gustó. Es más, de hecho, hasta el día de hoy, una cerveza nunca me la he tomado. Que después de ese día que pasó eso, yo me fui con Froilán. Yo le manejaba a Froilán, siempre le manejaba a los que tomaban. Claro. La cara tengo que me tomo todo, ¿verdad? Eso. No, y eso le iba a decir, que tal vez muchos lo marcaban a usted como que se va de fiesta y toma, y más bien era el chofer designado. Es correcto. De hecho, el día que a mí me sacan de Heredia, Carpio sale hablando un montón de cosas días después, en una conferencia de prensa, que no van a permitir este licor en el club y no sé qué, y yo cuando eso no había tomado. Son muchas cosas que pues los aficionados no saben y piensan diferente. Ese día fue la primera vez que yo probé licor. De hecho, me tomé 2 shots y un cóctel de esos que venden y vomité. Pero después de ahí, ahora que me tomo tal vez uno que otro traguillo de whisky, pero el licor no me gusta, nunca me gustó. Y Robert, ¿y por qué cree que se le hizo esa fama? Porque si ni siquiera tomaba. Porque usted le puede preguntar a todos mis compañeros o a los que me conocían, entonces todo el mundo les va a decir de vacilón, porque todo el mundo piensa que Robert Arias siempre tomaba y que Robert Arias es esto, y que ellos dicen, y usted no toma nada. De ahí la gente es así. Y antes que no había redes sociales, ahora teléfonos por todo lado. No, yo creo que a mí me hubiese ido mejor. A usted le hubiera ido mejor porque no hubiera habido ningún video tomando. A mí me hubiese ido mejor ahora, sí. Pero a mí nunca me importó lo que dijera la gente. Lo que siempre me gustó fue, digamos, no me gustaba ni andar en bares ni restaurantes, me gustaba, digamos, hacer carnes asadas en mi casa. Claro, sí. Trasnoché mucho, porque me gustaba eso. Que muchas veces, aunque no se tome, el trasnochar, el no dormir bien, es peor, ¿verdad? Es peor. Para un artista, un deportista de alto rendimiento. Sí, es correcto. Creo que ahí fue donde yo me
me descuidé un poco, pero fui feliz. Fui feliz. Sabía a veces que no me llamaban a la selección. Me decían que tenía que mejorar, en que a veces yo me iba como delantero. Y los que más me conocían, digamos, traté de no trasnochar tanto, porque nunca se metieron en que yo tomara, porque sabían que no tomaba. Y yo, pues de ahí, al ver algunas cosas que a veces convocaban, no a los mejores, sino a los que estuvieran más cerca de alguna otra situación, entonces... Las argollas, para decirlo en pocas palabras. Entonces, decidí ser feliz. Decidí ser feliz y la verdad, pues, no me arrepiento de todo lo que viví en mi carrera futbolística. A lo mejor puedo cambiar algunas cosas si me vuelvo a repetir. Claro. Ajá. Pero fui muy feliz. Como decía Valdano en su libro, el jugador de fútbol ojalá sea primero exjugador para valorar muchas cosas que después se arrepiente. Ajá, es correcto, porque bueno, ya después cuando uno... Yo lo que extraño es llegar al camerino. Antes los camerinos eran totalmente diferentes. Se hablaba de fútbol. Ahora usted entra y todo el mundo está con el celular. Se hablaba con el, bueno, ok, vamos a jugar contra Gabriel. Gabriel se mueve de esta manera, se mueve de esto otro. Claro, claro. Tenga cuidado usted aquí, tenga cuidado allá. Ahora no. Entonces esa parte era más bonita antes. Sí, se ha perdido. Robert, última pausa. Y le vengo a preguntar qué significó Herediano en su vida, en su carrera, ¿verdad? Propiamente la institución, porque lo reconocen como un heredianísimo de cepa, de familia y que defendió esos colores. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor no se despeguen, ya casi volvemos con más acá en A Fondo con Robert Arias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con Robert Arias. Robert, ¿qué significó Herediano? ¿O qué significa? Porque todavía existe, ¿verdad?, la institución Herediano en su vida. Herediano creo que será el amor de mi vida. Aunque bueno, ahorita ya tengo bastante tiempo de estar lejos de la institución, pero fue un amor muy bonito, no tanto solo por lo que mi papá me inculcó, sino por lo que yo quise defender esa camisa, por lo que luché para poder ganar un campeonato en aquella sequía tan grande que se nos dio, porque tuve la oportunidad de irme para Saprissa o para la liga y no quise. ¿Fue real esa oportunidad? Por supuesto que sí, hubo un momento cuando estábamos en la selección que prácticamente tenía todo listo para ir a Saprissa, sin yo saber. Y cuando se manejaba entre clubes. Entre presidentes. Presidentes, digamos, sí. Sí, sí, yo sí me acuerdo porque en su momento que estábamos en la selección, Eric Lonis me comenta que está la posibilidad para irme para allá y después don Aquil, creo que era don Aquil, me dice que ya estaba todo listo, entonces yo le dije que yo no quería irme a Heredia, que porque habían tomado una decisión sin preguntarme a mí. Claro. Entonces yo le dije que no me quería ir, que yo quería luchar hasta que Heredia no fuera campeón. Y no se me dio y no me arrepiento, porque gracias a Dios durante todos los años que estuve di lo mejor de mí. Claro. Hay otros que no sé si dieron lo mejor de cada quien, pero yo sí me esforcé al máximo. Y bueno, conmigo no sé qué historia hubiese sido diferente si hubiese tomado alguna de esas oportunidades. Pero queda con la conciencia de que lo intentó y dio todo. Así es, muy, muy tranquilo. Mi mente está muy, muy tranquila porque hay gente que para tratar de menospreciar la carrera, siempre sale con eso, siempre salen con eso. Pero solo los que estuvimos ahí nos dimos cuenta de lo que era que nos tuvieran 4 meses sin pagar, ir a vender números para que nos puedan pagar, ir con alcancías a recoger o vender cosas para un carro, todo lo que la luchábamos, o a veces que los que ganaban un poco menos, nos dijeran es que mañana no pueden ir porque no tengo que darle de comer a mi hija o cosas así. Hoy en día creo que es muy fácil estar Robert, ¿y en qué momento estuvo cerca de ir al Saprissa? ¿Qué año era más o menos? En el 2001. 2001. Es correcto, sí. Okay, sí. Cuando estábamos en la eliminatoria para Corea y Japón. Corea y Japón, sí, que usted pertenecía.
Robert, y vaya que estuvo cerca también, ¿verdad? Porque Herediano, a pesar de las crisis, siempre peleaba, era competitivo y llegaba a finales inclusive. Sí, estuvimos siempre, siempre peleando, solo que los planteles no eran tan amplios, o el de nosotros. Usted iba, cuando fue la liga un montón de veces campeón, usted iba a la liga, salía Wilmer, entraba Izaguirre. Sí, sí, sí. El equipo de aquel de Pinto y después de Fariña Ajá. y todo. ¿Cómo después de todos estos años que Heredia ha venido quedando campeón? Si usted revisa la planilla es porque tiene 2, 3 jugadores clase A en su posición. Nosotros en ese momento, no sé, podíamos tener 14, 15 jugadores de esa talla de poder luchar. Cuando en ese momento la liga era el que tenía un equipazo, después pasa Saprissa, Vergara y toda esa época. salía, no sé, Cordero, estaban los Drummond. Salía Solís, entraba la bala. Sí. Entonces, eran momentos muy difíciles para nosotros, sobre todo con tanto que vivíamos, que cada 15 días nos llegaban a cerrar el estadio. No teníamos dónde entrenar por lo de, no sé, caja o X cosa. Pero verás que no me arrepiento nunca de no haber tomado alguna, de no haber cogido alguna decisión de esas. ¿Cuál fue el momento que más cerca estuvo, o que siente usted que estuvieron más cerca de ser campeones? Y fueron, yo creo que la de Liberia. La de Liberia, ¿verdad? La de Liberia, sí. Responder eso. Porque habíamos empatado ya en Liberia, habíamos botado un montón de oportunidades de gol. Y llegamos aquí, nos desesperamos un poquito en el segundo tiempo, porque el primer tiempo dominamos, quedamos 0-0 si no me equivoco. Ya después en el segundo tiempo nos desesperamos a lo mejor por esas ansias. Y pues sí fue muy, obviamente todas las oportunidades que tuvo pues dolieron, pero esa fue la que Marcó. Ajá, la que más marcó porque estábamos cerrando en casa. Las otras íbamos a cerrar o a Saprissa o a la liga y era más difícil. No, y que en el papel, lo recuerdo, que el ambiente en el heredianismo era como aquí se acabó la sequía, sin que no suene mal lo que voy a decir, pero por ser Liberia el rival, que tal vez no era un coco, ¿verdad? De aquellos, de Saprissa, la liga. Y bueno, con un 0-0 allá, se cerraban el Rosabal. Sí, pero si usted... No, Liberia era un equipazo. Ajá, si usted revisa, Liberia era una selección. Sí, sí. Wallace, Pepe, Minor, Sí. Mambo, creo yo, Leo, Sunsin, Guevara, Gamboa. Sí. Entonces era un equipazo. Era un equipazo, sí, lo recuerdo. A ver, Robert, usted menciona mucho a Heredia y que tal vez no se le dio lo de ser campeón, pero se lo lleva en el corazón. A nivel administrativo, ¿cómo quedó? ¿Le dolió su salida? ¿Quedó tocado en esa parte, ya no la sentimental, sino en ese tema de la administración propiamente? Bueno, sí me duele un poco cómo se dio mi salida, porque cuando se da mi salida, 2 meses antes yo había firmado un contrato de 3 años, creo. Y lo que a mí, como yo hablé con Sotela, después de que pasa la forma en que hablaron de cómo mi salida, es que simplemente si ya no me querían, tenían que llamarme y decirme, mira, ya no vamos a continuar con usted, con esto y con lo otro. Yo me doy cuenta de mi salida porque yo paso al club a preguntar por el dinero, porque todos me están llamando, Robert, ¿van a pagar? ¿No van a pagar? No. Entonces yo llamo y entonces, que en paz descanse, Moyano, me dice, Toñito, que tiene que hablar conmigo. Y yo, sí, es que necesito, no, es que es algo más serio. Y yo, sí, ¿qué será? No, es que ya usted no va a continuar en el equipo. Y yo, bueno, ahí hace 22 días firmamos una extensión. Ajá, y me dice, sí, pero es que el salario es suyo. Entonces a mí me parecía extraño. Y yo, bueno, ok, está bien, no pasa nada. Pero a los 15 días dan una conferencia de prensa donde dijeron un montón de barbaridades que no eran ciertas. Y eso fue lo que más me dolió, que engañaran a la afición con cosas que no eran ciertas, pero después de ahí vino una etapa muy bonita Pérez, gracias a Dios, que llegó Pérez. Me ayudó un montón de cosas. Yo a los 22 días le dije a mi mamá, me voy de Pérez. Porque uno estaba acostumbrado a que el utilero le limpiara uno los tacos, un montón de cosas, y uno llega allá y las condiciones mínimas, pero bastante bien.
pero después de ahí me enamoré de Pérez. Sí, sí, que Pérez Celedón empezó una... Después llega Fuerza Herediana. Con Fuerza Herediana, ¿qué tal? ¿Hay contacto? ¿No? ¿Es normal? Personajes como Jafet Soto, con Don Aquil, que fue su presidente también mucho tiempo. ¿Qué te voy a decir? Vamos a ver. Obviamente, pues todos saben la relación que yo tengo con Jafet. Yo en su momento tuve una demanda con Heredia y hay no sé si será un malentendido o qué, pero a la hora que ya dan la sentencia con Herediano, yo me reúno con Don Orlando y con Aquil y tratamos de llegar a un arreglo donde al final sucedió todo bien. Y bueno, hoy vamos a ver cuándo Dios nos abrirá la puerta o no. Yo la verdad que me he ido haciendo mi carrera, mi nombre me lo he ido haciendo como entrenador, como ahora, bueno, ahora este lado de gerencia, solito. Yo tuve una relación con Jafet, una reunión con Jafet, muy personal, muy de que en su momento, pues nosotros éramos muy amigos, muy amigos. Ya después un poco la relación cambió. Y hace poco pues nos reunimos y dejamos algunas cosas claras. Porque bueno, yo, como le digo, hice o voy haciendo mi carrera solito, a punta de empujones, como siempre ha sido mi vida. Claro. Yo a los 5 años ya me dio una enfermedad y casi me muero. Entonces desde los 5 ¿sí? años, ajá. ¿Cuál error? Me dio púrpura. Ajá. Es más, si nos vamos atrás... El chiquitín la batalló. Ajá, si nos vamos atrás, que mi mamá me perdone, pero mi mamá quedó embarazada con la T. O sea, yo soy necio. Yo soy necio desde Tenía pequeño. que nacer. Desde pequeño ando luchándola. Eso me enseñaron mis papás, gracias a Dios. Entonces así voy ahorita, luchándola, tratando de ir haciendo mi camino en este fútbol que está tan raro. Tan cambiante. Tan cambiante, Ajá, para decirlo bonito. Y gracias a Dios, pues siempre he tenido trabajito. Y usted como herediano ha disfrutado estos últimos, o sea, esta última, ¿qué? 12, 15 años de herediano que volvió a ser el equipo grande que siempre había sido, pero que estaba dormido. Sí, por supuesto que sí lo disfruto. Obviamente uno lo lleva en el corazón y pues bueno, y también ahora con mi sobrino jugando en la liga. Entonces me gusta ir a ver los partidos de él, aunque uno pues sea herediano, pero a él lo voy a apoyar. La sangre jala, claro. A él lo voy a apoyar donde sea. Ya me regaló la camisa de la liga ahí también y todo. Pero sí, uno siempre sigue siendo herediano. ¿Cómo es su relación con Aarón? Pues, ¿Hablan de fútbol? Sí. Es muy cercana, casi siempre después de cada partido. Cuando le suceden cosas buenas, le suceden cosas malas, siempre hablamos. Gracias a Dios, tiene un tío que pasó por muchas cosas similares, claro. Entonces le puede dar consejos y dentro de todo, pues la carrera que lleva mi sobrino es bastante buena. Ahorita es colega nuestro que está estudiando periodismo. Es correcto, sí. Ahorita lo vemos aquí. Sí. Robert, para ir cerrando, porque nos está ganando el tiempo, el tema de la posición. Entonces, usted no quería ser defensa y ahí hizo toda su carrera. Usted era caracterizado por ser un defensa rudo, Sí. no malintencionado, pero rudo. De esos que a cada rato le rajaban la ceja y le tenían que vendar y todo. Es que yo siempre digo que prefiero que me recuerden de esa manera, que rudo, que volaba patadas, que lo otro, que no suavecito. Es correcto, entonces me da gracia porque siempre donde voy, vieras que todas las aficiones me recuerdan de buena manera, tanto, digamos, hablando de los equipos grandes, no hay ninguna que me odie así un poco, porque siempre me recuerdan así, es que usted sí era duro. Entonces siempre he dicho, prefiero que me recuerden de esa manera, que no un suavecito. Y de ahí antes atrás era mucha sobrevivencia. Nosotros teníamos a Lula, a Wright, a Ronald González, bueno, la generación nuestra, Tuma, Marín, Pablo Chinchilla. Ahí uno tenía que sobrevivir. Uno tenía que sobrevivir porque eran defensas muy buenos. Claro. Muy buenos y yo me acuerdo que cuando jugaba con Lula, algo así,
le decía el delantero, váyase para aquel lado porque yo aquí te voy a pegar. Así, de una vez. Ajá, sí. El que avisa no traiciona. Ajá, y cuando le pegaban a un delantero mío, entonces yo le decía, discúlpeme, le pegaron al delantero, pero ¿por qué me va a pegar a mí? De ahí, si le pega a mi compañero, le tengo que pegar a usted. Sí. Antes era muy así. Y Robert, supongo que ahorita se topa a ex colegas de cancha, rivales, delanteros, y le deben de recordar más de un cariñito. Por supuesto que sí. Siempre que nos topamos o me ven y entonces se hacen para un lado, cuidado. Ajá, hoy no ando espinilleras. Hoy no ando espinilleras o cosas así. Es vacilón. Ahora, por ejemplo, digamos con Lonis que está en Saprissa, entonces tenemos mucha comunicación. Claro. Nos llevamos muy bien. Cuando estuvimos en la selección fuimos compañeros y eso es lo bonito, que esa generación, la verdad, se lleva muy bien. ¿Cuál fue uno de los rivales así como que usted recuerda que eran difícil de marcar, necio, duro de marcar? Y todos tienen sus cosas diferentes, pero yo digo que no hay como Froilán. Un fenómeno, ¿verdad? No hay como el negro. El negro era una cosa de locos. Era rápido, potente, te giraba para la derecha, te giraba para la izquierda, era inteligente. Algo fuera de lo normal. Claro, sí. Y antes se estilaba mucho, Robert, en eso, en los tiros de esquina, eso de los pellizcos y alfileres y todo, ¿es cierto? Vea, el segundo, a mí me toca debutar por rebote porque en el Baltodano, cuando eran 4 tarjetas amarillas. Nosotros jugamos el domingo contra Goicoechea y miércoles contra Saprissa. Entonces, a mí me llevan como de 19, Ajá. Antes llevaban 19. A las 11 era el partido en Goicoechea y a las 10 me dicen que voy a jugar. Yo me acuerdo que debuté con unos tacos sin lengua. Esos eran los tacos que yo usaba. Ajá. Mi tiempo para decirle a mi familia, voy a debutar, lo único que sé es que, miren, va a jugar. ¿Y cómo? Si ni celulares habían. Ajá, me dice, va a jugar. Sí. Y yo de ahí, porque vamos a cuidar a Baltodano para eso. De ahí me toca debutar, voy saliendo a calentar y lo primero que escucho es el chiflido de mi hermano. Ah, sí, ahí en el Sentí estadio. una paz tan grande, no sé ni cómo se dio cuenta, pero sentí una paz tan grande cuando escuché el chiflido de mi hermano, que yo dije, ahí está, no sé cómo se dio cuenta, pero ahí está. Ahí está, sí. Ajá, y de ahí, gracias a Dios que me debutan para que Baltodano no juegue contra Saprissa, para que juegue contra Saprissa, y me toca a mí jugar contra Saprissa. También. Ajá. Después de ahí no me sacaron, gracias a Dios. Entonces de ahí son las vueltas de la vida y como le digo, ese segundo partido, que en paz descanse ya, Fernando Sosa, cuando voy a entrar, me da un alfiler así. No es alfiler, es una aguja. Ajá, ahora sí, era una aguja, Era una aguja y me dice, tome para que se lo meta cuando eso Fonseca estaba en Saprissa. Habrá Isa Fonseca, Mella, y le digo, yo no, ¿cómo voy a hacer esto yo? Sí. Y me dice, no, tiene que llevarlo. Y yo no puedo, Sosa, yo no puedo hacer eso. Me dice, si no lo hace, le digo que lo saquen. Yo dígame que me saquen. ¿Dónde me va a meter? Se lo mete en la pantaloneta o en la media. Se lo termina clavando usted, capaz. Pero, o sea, imagínese lo que era antes, ajá, que uno iba al tiro de esquina y usted recibía golpes por todo lado. O sea, eran golpes de verdad, digamos, pellizcos. Yo usaba las uñas largas para metérselas en la cabeza. Sí, imagínese. Así era un montón de cosas. Antes se jugaba como más con eso, ¿verdad? Ajá, antes era más de orgullo, más de... Y terminaba el partido y todos se daban la mano. Ajá, más de que usted no me puede ganar a mí. Exacto. Ajá, o sea, uno estaba por encima de cualquier cosa y uno tenía que demostrar en su campo de que usted era el mejor. O sea, yo no podía permitirme de que Minor, siendo mi mejor amigo de toda la vida, me ganara un partido. Exacto. El arroz y los frijoles. Ajá, imagínense que una vez él jugando con la liga, yo le pegué una patada a Minor y nosotros vivíamos juntos. Y después no se habla. O sea, imagínense, nosotros vivíamos juntos. Sí, y lo que era llegar a la casa, lo que era llegar a la casa y que él no me hablara. Sí. Así era el fútbol. Y eso es la competencia. Ajá. Robert, le tengo una mala noticia. Se nos fue el tiempo. Se nos fue rapidísimo. Aquí tengo el regalito de parte de Flaco Caricaturas y de a fondo con ahí la caricatura de don Robert Arias. Bonito. Allá está su cámara ahí con la camiseta del Club Sport Herediano, por supuesto, como tenía que ser, ¿verdad? Un herediano de corazón para que se lleve el recuerdito ahí, Robert. Tengo que decirle que muchas gracias, porque aquí me borró algunas señas. lo hizo planito aquí. Sí. Ahí está, con un poquito de barba ahí,
de la foto que usó como referencia. Robert, y le voy a pedir por favor que tome el balón, le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo ahí en el balón de A Fondo con su firma, engalanando ahí el balón de A Fondo con don Robert Arias. A la par de Marvin Angulo, ¿qué me queda? A la par de don Marvin ¿Qué voy a Angulo, hacer? compañero suyo en Herediano. Gracias a mí debutó Marvin. Diga Marvin que gracias a mí debutó. Sí. Ajá, y debutó de lateral derecho y esta vez metió un golazo. Con Carlos Watson, por cierto. Ajá, sí, es correcto, sí. Estuvo aquí la semana pasada. Ajá. Sí. Ah, bueno. Entonces ahí vienen juntitos, de la misma generación. El habilidoso y el rudo, entonces. Es correcto. Siempre me dice que ahora que me tocó ser asistente allá en Liberia, Ajá. él estaba jugador, Ajá. que gracias a él yo anoté un montón de goles, dice. ¿Ah, sí? Mentirísimas. Ahí está, y con el tradicional número 3, ¿verdad? Sí. Que lo caracterizó en su carrera. Ahí está la firma de don Robert Arias. Robert, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo. Sabemos que no es fácil venir desde Pérez Celedón, sacar el rato y todo, cruzar el cerro con tanta lluvia. Muchas gracias, éxitos y bendiciones. Nos seguimos viendo en el camino, que no se le pierda la casa. Muchísimas gracias, la verdad, muy, muy feliz de pertenecer a Fondo Con y de hace tiempo ya quería estar. Muchas gracias por aceptar, tenía que estar. Muchísimas gracias. Gracias, Robert, muchos éxitos. Bueno. Amigos y amigas, por supuesto que las gracias a ustedes por su gentil sintonía una vez más con nosotros, que nos honran con su presencia. También gracias al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y los invitamos a que sigan sintonizando acá la pantalla de FUTV. Nos vemos.